que exaltamos hasta la eternidad, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias por no darnos conforme a lo que merecemos, sino como dice el Salmo 103, y esta canción siempre me lo recuerda, así como el oriente del occidente, así alejaste de nosotros nuestras rebeliones, Señor. Así extendiste, Señor, como el cielo que no podemos tocar, Señor. El universo, Señor, que está más allá de nuestras fuerzas. Así, Señor, hiciste llegar a nosotros tu misericordia, Señor. Tu gracia, Padre. Y Dios, te pido en esta tarde, Señor, que sigas bendiciendo nuestro servicio y que tú, Señor, nos hables, por favor. Habla en nuestras vidas, Señor. Habla con tu Santo Espíritu. Habla con tu palabra. Te necesitamos, Señor. Son cosas eternas. Nuestra mente no las alcanza a comprender solo por ella misma. Necesitamos tu Espíritu Santo actuando poderosamente en nosotros. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Creemos firmemente en la Escritura, en la autoridad de la Escritura. Creemos que es la base moral, espiritual, es Dios hablando, el libro inspirado, único, que nos puede decir quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y hemos llegado en el estudio de la palabra desde Génesis. Bueno, Génesis llevamos un poquito, pero desde Mateo por lo menos ya llegamos hasta Hebreos. Esta carta preciosa que apenas está empezando, mi hermano, y cada vez se pone mejor. Escrita probablemente en el 65 y 66 de autor desconocido, de un judío creyente a otros judíos convertidos en un momento de persecución dura para ellos. Si ellos se reconocían creyentes en Cristo, perdían posesiones, posición, familia, imagínate eso. Necesitaban ser fortalecidos para crecer. Había otros que habían entendido, pero no daban el paso, se quedaban atrás, no hacían su decisión, reconocían que Cristo era el Salvador, reconocían el Evangelio, pero no hacían una decisión. Había otros que definitivamente no creían. Entonces el autor se da la tarea de explicarle a estas gentes por qué la importancia de entregarse al Señor en cuerpo y alma. Y lo primero que se da la tarea es decirnos quién es Cristo. ¿Por qué Cristo es el Mesías esperado? ¿Por qué Cristo es el único camino y la verdad y la vida? Y les dice, ¿saben qué? Cristo es superior a cualquier profeta, a cualquier maestro, a cualquier líder y sacerdote del Antiguo Testamento que haya existido, incluyendo Moisés. No solo eso, va más allá y les dice, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a cualquier institución, ritual, sacrificio. En Cristo tenemos una mejor salvación, perdón, esperanza, ciudadanía, resurrección. Él es el único camino, Él es supremo, Él es Dios. Se atreve a decir, Él es el Dios omnisciente, omnipotente, inmutable, el preexistente, el Hijo de Dios, el creador, el sustentador. Qué importante es que sepas y que entendamos quién es Cristo y por qué debemos rendirnos a Él. Dice, en Él estamos completos, superior en cualquier sentido. Y nos habla mucho de la identidad. ¿Por qué tenemos que poner atención en Jesucristo? Qué importante, mi hermano, más importante que el presidente de quien sea, más importante que cualquier gobierno. Este es Jesucristo. Número 2, se da la tarea de hablarnos de su amor. Nos habla de su amor, nos habla de las intenciones de Dios, de sus planes para con nosotros. Y nos dice y les dice a los hebreos, ¿saben qué? Ninguna religión, ni siquiera el antiguo pacto ofrece lo que Dios ofrece en Jesucristo. Dios es el único que sabe qué fue lo que llevó a la humanidad a su estado actual decadente. Dios sabe lo que realmente la humanidad necesita para ser salva, plena, renovada. Y entonces nos muestra el plan glorioso de la humanidad. Nos dice, ¿saben qué? Cristo vino a recuperar lo que se perdió cuando el hombre pecó. Nos enseña, nos dice, ¿saben qué? No son producto de la evolución o del azar. No, Dios no vino o Cristo no vino solo para dejarles una religión. No, tienen significado, tienen propósito en esta tierra. Y ¿saben qué? Un día van a recuperar el dominio sobre la tierra, sobre todo lo que existe que se perdió en Edén. Y no solo eso, nos dice, miren el amor de Dios. Costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Él vino, se vistió de nuestra humanidad, compartió nuestra naturaleza humana, vivió una vida perfecta, lo que ningún humano jamás pudo hacer. Cumplió la justicia, la ley de Dios a la perfección en nuestro lugar.
Murió de la manera más infame e injusta posible, siendo inocente, tomando nuestro lugar. Eso nos lo está diciendo en Hebreos, en la cruz del Calvario, recibiendo ese mismo el castigo de nuestras maldades. Resucitó con poder, venció a la muerte, al pecado, nos abrió camino al cielo, al perdón, a la reconciliación con Dios. ¿Te acuerdas cuando lo estudiamos? Saboreó la muerte por nosotros. Eso nos debe hablar de su amor, de sus intenciones. Y fue coronado de gloria y honra. Todo esto lo está diciendo el autor de Hebreos. Nos santificó, nos hizo sus hermanos, nos dio victoria sobre Satanás. Es nuestro fiel sumo sacerdote, tópico que vamos a comenzar la semana que entra. Ahora, de estas dos cosas, hablándonos de quién es Cristo, hablándonos de lo que Él ha hecho por nosotros, de su amor para con nosotros, no solamente nos habla de eso. ¿Sabes qué también nos dice? Nos dice, ¿saben qué? Necesitan una respuesta a estas cosas. No se pueden quedar a la mitad. Es un amor inigualable derramado por Dios. No lo pueden dejar con las manos extendidas. No pueden quedarse a la mitad. No pueden sencillamente decir, bueno, pues ya tengo una religión, ya es todo lo que tenía que hacer. No. Una revelación de esta magnitud demanda una respuesta. Desde el versículo 1 de esta carta nos dice, Dios ha hablado de muchas veces, de muchas maneras, pero en este último tiempo nos ha mostrado su amor. ¿Quién es Él? Y nos ha hablado a través de Cristo mismo. Por eso nos dice, más de 2 veces ya nos ha exhortado, atiendan con diligencia lo que han oído. Se pueden deslizar. Si no hacen una decisión por completo para entregarse a Cristo y caminar con Él en obediencia y confianza, se pueden deslizar. Por eso nos dice en el versículo 1 del capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, ya que has creído, ya que te has rendido a Él, entonces considera al apóstol, al sumo sacerdote. Y te acuerdas, nos habla desde el Salmo 95. Dios ha hablado y ha pedido al mundo entero que se arrepienta, vuelvan a Él. La puerta del perdón está abierta. Y entonces dice, si oyes esta invitación de Dios, no endurezcas tu corazón, porque es Dios quien está hablando. No lo ignores. Hay consecuencias de hacer oídos sordos y son consecuencias catastróficas y eternas. Y Dios dice, sigue hablando, sigue hablando. Y si lo estás escuchando, nos dice el autor de Hebreos, no seas incrédulo, no lo ignores, no hagas oídos sordos, no te justifiques. Les dice a los hebreos, no digas, es que esto es demasiado bueno para ser verdad. O tampoco digas, es que esto no es para mí, porque la verdad no soy tan malo. O porque no considero que lo que esté haciendo sea tan malo. Y nos dice, tengan cuidado, porque eso trae dureza de corazón. Un corazón vago, pensamientos distraídos, no reconocer la verdad, no estimar los caminos de Dios, y entonces quedamos vulnerables al engaño de nuestras emociones, de Satanás. Y la verdad ya no haya cabida en nosotros, nos endurecemos y tarde o temprano nos apartaremos del Dios vivo. ¿Te acuerdas? Eso lo hemos visto, es una enseñanza dura pero muy fuerte. Nos ha enseñado Hebreos esto. El pecado más duro, más grande de la humanidad no es el suicidio, no es el homicidio, no es el infanticidio, no es ser terrorista. El pecado más grande es la incredulidad. Decidir malignamente no atender a Dios, provocarlo y tentarlo. Y vimos eso, ¿no? La incredulidad es desobediencia y lleva a la muerte. Otra cosa, principio hermoso que vimos es que nadie es incrédulo por falta de evidencia, sino por dureza de corazón, por no estar sentado en uno mismo y no confiar en Dios. Seguir creyendo y seguir guiados por nuestra propia prudencia y abandonar la profesión de fe. Acuérdate, este es un principio que me encantó. La gente no va a ir al infierno por sus pecados. ¿Sabías eso? Porque los pecados de toda la humanidad ya fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué va a ir a la gente al infierno? Por su incredulidad, por ignorar la verdad, por ignorar la voz de Dios, por no darle a Cristo el lugar que merece, el trono de su corazón. Vimos otra cosa también. Por lo mismo, todo pecado tiene una raíz de incredulidad. Entonces es muy importante, nos está enseñando cosas muy importantes Hebreos, ¿no? Nos dice, ¿saben qué? La diferencia entre un cristiano carnal y un no creyente no es mucha, es difícil de diferenciar. Entonces por eso dice, exhórtense unos a otros, para que no sean seducidos, para que no sean engañados, para que no sean endurecidos, para que puedan entrar en el reposo de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos del reposo en el Señor? Es maravilloso. Entonces nos dice, no es suficiente comprobar, con haber probado, con haber admirado o alabado el Evangelio, si no lo aceptas, si no lo obedeces. Es muy importante caminar.
y nos explica algo muy importante. Cuando escuches la voz de Dios, que esté acompañada de fe, para que sea provechosa para tu vida. No es suficiente escuchar la Escritura si no ponemos atención. Hoy vamos a hablar de eso. Acuérdate, esencia de la incredulidad es sinónimo de desobediencia. Y eso es algo que estamos viendo hoy. El reposo de Dios, que es Cristo, que es la salvación, está disponible a todo aquel que cree, pero hay que responder en fe a la invitación de Dios. Hoy tenemos ese reposo. Nuestra responsabilidad es permanecer, procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, el día de hoy vamos a ver esto. ¿Cómo sucede? ¿A qué le estamos diciendo que no? ¿Qué estamos ignorando cada vez que no ponemos atención a la palabra de Dios y vagamos en nuestros pensamientos? Bueno, hoy vamos a ver en qué consiste esa voz de Dios hablándonos. Y nos va a dar más luz para entender por qué la incredulidad es un pecado tan grande. Nos va a decir por qué atender con más diligencia las cosas que hemos oído, por qué considerar a nuestro sumo sacerdote, a Jesucristo. ¿Por qué tan importante cuidarnos de la dureza, la vagancia, la maldad, la incredulidad del corazón? ¿Dónde se aloja la fe o la incredulidad? ¿Por qué acompañar con fe lo que escuchamos, la voz de Dios? Por eso yo titulé este mensaje, Atiende con diligencia a la palabra de Dios. Vamos a darle lectura. Hoy vamos a hacer 2 versículos nada más, con principios sencillos, pero que yo espero que caigan en nuestro corazón. Dice el capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Padre, a entender este texto tan citado, Señor. Y ayúdanos a entenderlo desde su contexto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este es mi texto de hoy. Atiende con diligencia a la palabra de Dios. Y mi primer punto es este: Dios está hablando. Por lo tanto, la responsabilidad de atenderle es grande. De atenderle, sí. Es muy importante esto, mis hermanos, porque te acuerdas, ahorita lo mencioné, por todos lados dice, han oído, no oyeron, se endurecieron, pero hay una voz hablando. Hay un Dios invitando. Dice, versículo 12a, porque la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando comenzó la carta? Ya lo comenté, Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. Entonces, eso es lo más importante. ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 1 al 5? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Te acuerdas lo que es la palabra logos? En griego, ¿qué es el verbo? No se refiere solamente a lo que conforma un lenguaje, para formar frases lógicas y comunicar algo. Esta palabra logos es mucho más profunda. Cuando Dios habla, es Cristo hablando, y este logos incluye el pensamiento de Dios, el tema de Dios, el razonamiento de Dios, todo el ser de Dios, el motivo de Dios. Implica la revelación de lo que es y está en Dios, su naturaleza, su carácter, su amor, sus caminos, la expresión total de Dios, su pensamiento. Cristo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Y Dios constantemente nos está dando testimonio de quién es Él cuando nos está hablando. Y la Biblia nos ha dicho una y otra vez, Dios está hablando constantemente. Romanos 1 nos dice que la creación del mundo muestra las cualidades de un Dios invisible, su eterno poder y deidad, su naturaleza divina. Dios no está escondido. ¿Te acuerdas del Salmo 19? Nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos 2 nos dice que en cada uno de nosotros Dios ha puesto una conciencia que dicta lo que está bien y lo que está mal, que es el testimonio de Dios.
En Juan 16, 18 nos enseña cómo el Espíritu Santo está llamando a todo inconverso, constantemente convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y especialmente y con toda claridad en Jesucristo, en el Evangelio, Dios invita, Dios llama a toda persona constantemente, Dios está haciendo. Y es lo que dice Hebreos, escúchale. Juan 5, 24 y 25 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Dios está hablando, la iglesia misma es la voz de Dios, nos ha dejado como embajadores para invitar al mundo a la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 20. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo, piensa en eso, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, cuando compartimos el Evangelio, cuando somos la iglesia y brillamos para el Señor. Estamos hablando, Dios está hablando. Vuelvan a Dios. Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento. Hechos 17:30, perdón. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. Dios está mandando. Nosotros mismos, que estamos aquí ya, que somos creyentes, hemos respondido a un llamado. Dios nos llamó y ahora estamos aquí y ahora estamos llamados a permanecer en ese llamado. ¿Te acuerdas primera de Pedro? Dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él, ¿qué dice? Los ha llamado, ya nos llamó, nos habló con su voz a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Pablo vivía para seguir su meta. ¿Se acuerdan cuál era la meta de Pablo? Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Otra vez, Dios llamando. Los corintios orgullosos, ¿qué les dice? Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Tenemos un llamamiento. Nos llama a vivir de acuerdo a ese llamado, a esa invitación, a esa voz de Dios. Por eso yo que estoy preso, Efesios 4:1, por la causa del Señor les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuántos han recibido un llamamiento de parte de Dios acá? Dios ha hablado, mis hermanos. Segunda de Pedro. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y empieza a dar una lista. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Te acuerdas? Lo hemos leído en Proverbios. La sabiduría clama en las calles, en los principales lugares de reunión. Vengan, escúchenme, tómenme cuenta, sean sabios, desháganse de la necedad. Esta es la primera parte tan importante, mis hermanos. Dios ha hablado. Dios está hablando. Cristo mismo, porque es la palabra de Dios. Dime si no será importante atender con diligencia lo que Dios nos dice. No hay nada más importante que eso, más que las noticias, más que cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que te enclaustres en una cueva, no. Estoy diciendo que primeramente pongas atención a lo que Dios te está hablando y lo que Dios te está diciendo en tu mente y en tu corazón. Ahora nos dice, la palabra de Dios tiene características. En primer lugar está viva, sao, de zoe, de vida. No está estática. La palabra de Dios no es nada más papel y tinta. Constantemente está activa. Y no solo eso, porque esta vida da vida a los que escuchan con atención, con diligencia y con confianza. ¿Por qué crees que es eso? Porque Dios está hablando. Si con esa misma palabra dice la Biblia que sostiene la creación, piensa en eso, el Espíritu Santo constantemente está llamando, está transformando. Esto nos da un contraste, porque las palabras del hombre no están vivas, mi hermano. No están vivas. Puedes escuchar al mejor motivador, puedes escuchar al mejor psicólogo, puedes escuchar al conductor de televisión más famoso como Oprah, ¿no? Lo más que puede hacer es darte un diagnóstico de lo que quizá tengas. Lo más que puede hacer un motivador es levantarte el ánimo por un rato. Tú puedes, tú eres el rey.
tu autoestima, ¿no? Diciendo, tú eres chulo, lindo, nada te puede detener. Ay, qué bonito, qué hermoso. Pero llega el siguiente conflicto y se te acabó el 20. Las palabras del hombre nada pueden hacer por el hombre, mi hermano. Por más que digan que declares positivamente, por más que digas, no digas, me muero de hambre, porque aguas, lo estás declarando y te vas a morir. Nada que ver. Las palabras del hombre no pueden hacer nada por el hombre. Ciertamente sí tienen poder de herir, ¿verdad? Lastimar, destruir, encender un fuego, dice en Santiago, el chisme, murmuración, inconformidad, destruir la reputación de otros, levantar el ego, la soberbia, egoísmo. Pero las palabras del hombre no construyen, no ayudan, destruyen. Pero la palabra de Dios, la cual es Cristo, Dios mismo hablando, fortalecen, levantan. Génesis, ¿te acuerdas? Dios dijo más de 6 veces, sea la luz, sea el mar, sea esto, sea el otro, y todo venía a ser. Así de poderosa es la palabra de Dios. Sea el hombre nuestra imagen y semejanza, y sopló aliento de vida hermoso. Lo mismo Cristo, ¿sabes que sus palabras de Cristo sí eran poderosas? Porque por ahí andan libros que dicen que nuestra palabra es poderosa, nada que ver. La palabra de Cristo era poderosa. ¿Te acuerdas? Cristo le dijo al mar y a la tormenta, calla y enmudece. ¿Y qué sucedió? Gran bonanza. Al leproso le dijo, quiero que sea sano, y fue sano. A Lázaro, con 4 días de muerto, ya oliendo mal, le decían sus hermanas, él dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que el que había muerto se levantó y salió. A los ciegos les dijo, vean, a los sordos oigan, a los cojos anden. Lo mismo gritó y él expiró entregando su vida y la volvió a tomar con su palabra. Entonces tienes que pensar en eso, en la palabra de Dios, inspirada, escrita, respirada por Dios. Primera de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Primera de Pedro 1:23-25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, o sea, todo ser humano, esto es como hierba. La gloria del hombre, por más bonita que sea, por más discos de platino que haya ganado, es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Dios está hablando, mi hermano. Esta es la palabra que despreciaron los israelitas y por eso cayeron en la ira de Dios. Por eso Dios anduvo con ellos disgustados 40 años, porque menospreciaron esta palabra. Y esa es la palabra que despreciamos o que desprecias cuando no la crees, cuando no eres diligente, cuando dejas que tu corazón vague. ¡Qué responsabilidad! Y no nada más está viva, dice 2 cosas más, es eficaz. Esta palabra es interesante, es la palabra energés, energeo, de donde viene la palabra energía. Y significa que es eficiente, poderosa, que va a conseguir resultados, que va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es de poderosa la palabra. Obviamente, pon atención, cuando la estás escuchando, cuando la estás creyendo, ¿te acuerdas que eso es lo que vimos? Si no va acompañada de fe, no pasa nada. Pero si va acompañada de fe, confianza, diligencia, entonces produce algo. Mira lo que dice Isaías 55, 8-10. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envié. Ahora, hay algo importante, mi hermano, porque dirás, bueno, pues nomás no le escucho y ya. No. ¿Qué hay de todos los que no creen? ¿Qué hay de los que se endurecen? Bueno, tienes que saber que esa también es voluntad de Dios. Tienes que saber que así como Dios envía la palabra para dar vida a los que escuchan con fe, la palabra de Dios también trae juicio a los que se rebelan contra ella. ¿Te acuerdas? Así como el sol que derrite la cera de un corazón dispuesto, endurece el barro de un corazón que se endurece. Pero la palabra de Dios siempre cumple sus propósitos. Ahora, quiero recalcar, estoy hablando de la palabra de Dios revelada en estos 66 libros. ¿Ok?
y la palabra de aquellos que tienen estos 66 libros como autoridad, porque sí creo en la profecía, pero aquella que tiene como punto de partida, filtro y referencia la palabra de Dios, 66 libros, la palabra profética más segura. No aquellos que predican adoración a los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida y que hablan de su propio corazón. Eso no estoy hablando de eso. No estoy hablando tampoco de mandamientos de hombres falibles, de tradiciones o leyes humanas. Estoy hablando de la Escritura. Ningún hombre, ningún profeta ni puede ni debe estar por encima de lo que está escrito, sino que desde lo que ya está escrito es de donde debe de hablar y no debe salirse nadie de este marco bíblico. Acuérdate, cuando alguien te diga Dios me dijo, ¿qué le preguntas? Capítulo y versículo. Ahora, regresando a nuestro tópico, Dios ha hablado. Mira qué poderosa y qué eficaz es la palabra. Hechos 20:32. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Un edificio es una edificación y darles herencia entre todos los santificados. O sea, nos cimienta, nos confirma, nos hace crecer, nos estimula, nos fortalece. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Te acuerdas? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin, que el hombre de Dios sea perfecto, completo, preparado para toda buena obra. Es útil, es productiva, es rentable. Eso significa, nos hace madurar. El Salmo 19, lo puedes leer, dice que da vida al alma, convierte al pecador. Solo la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Hace sabio al ignorante, trae gozo, contentamiento, literalmente recrea el corazón, da luz al que anda en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos luz para cada día de nuestras vidas? Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios porque ella nos da luz, alumbra los ojos, nos enseña temor limpio de Dios, nos enseña la verdad, la justicia, nos protege. Ya estudiamos en el capítulo 3 de esta carta, ¿te acuerdas? El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y si Dios está hablándonos constantemente, mis hermanos, imagínate lo que puede hacer en nosotros si con toda diligencia la creemos, la atendemos, la atesoramos. Pero por el contrario, por eso es así de grave la falta de fe, la incredulidad. Trae terribles consecuencias de estar ignorando a Dios, quien está hablando constantemente, quien está invitando constantemente. Punto número 2, la palabra juzga las intenciones del corazón. Esto es muy interesante, mi hermano. Dice versículo 12, y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, por toda la Biblia vemos que la palabra se asemeja o se le da la imagen de una espada. Y hay dos palabras griegas para referirse a espada, porque hay dos tipos de espada. Una de ellos es la ronfaía, ¿para qué lo digo, verdad? Ronfaía, perdón, ahí está, ronfaía. Se refiere a una espada larga, ¿verdad? Que es el arma de ataque. A ella se refiere, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice que Jesucristo de su boca sale una espada. Es esta espada que va a destruir a los enemigos. Pero hay otra palabra, esta palabra es la que está aquí, es la palabra majaría, que se refiere a una daga pequeña, un cuchillo, que sí sirve también, es la que menciona Efesios 6, para la lucha cuerpo a cuerpo, pero en este caso es como un instrumento quirúrgico para ayudar al compañero, al que está en problemas. Esta pequeña espada es la figura como de un bisturí, un doctor, un cirujano que está manejando para curar al amigo, para ayudarle. ¿Y sabes qué? Ese es el objetivo primario de la Escritura en este momento. Para nosotros cuando la escuchamos, para el mundo entero en este momento, Dios todavía no saca la espada para destruir. Ahorita es el momento de sacar este bisturí y es poderoso y eficaz para cumplir su objetivo. Un objetivo que ahorita vamos a ver. Y dice, es cortante. O sea, tiene un filo de otro mundo, mejor que ningún cuchillo japonés. Corta como no lo puede hacer la motivación humana. La motivación humana solamente llega a tus emociones, ¿no? Y es lo mismo que vayas a ver Rambo ganar o a Rocky. Lo mismo, es esa emoción, pero no pasa de ahí. La psicología tiene cierto filo, ¿verdad? Llega al nivel de los pensamientos, pero no llega al meollo del asunto, ninguna de estas cosas. Pero la palabra de Dios tiene un filo impresionante que llega muy adentro y llega hasta donde ninguna otra cosa puede llegar. Ahora, es una espada de dos filos. ¿Qué significa eso? Que es como un serrucho que corta de ida
y corta de vuelta, corta cuando entra y corta cuando sale. Por eso decimos esto, la Escritura tiene una sola interpretación, sin embargo tiene muchas aplicaciones. No sé si a ti te ha pasado, pero hoy escuchas un versículo y te habla de una manera, a otros les está hablando de otra. Vuelves a escuchar ese versículo en otra circunstancia y Dios te habla de otra manera, porque tiene doble filo, siempre está cortando. Por otro lado, eso significa que tú puedes sacar la espada para cortarle la cabeza, ¿verdad? La espada de la palabra, para decirle tú esto, tú lo otro, pero con ese mismo vuelo del espadazo de repente te vuelas a ti mismo la cabeza, ¿verdad? Porque así como juzgas a tu hermano, en ese momento ella te juzga a ti y te redarguye, ¿no? Y te arrastra a ti junto con el que querías arrastrar con la verdad. Así es la palabra, tiene un doble filo. Dice versículo 12, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Bueno, esta ilustración, más que describir el cuerpo, las partes del ser humano, lo que está ilustrando es que es poderosa con este filo para llegar a donde nadie ni nada puede llegar. Y llega y separa con una precisión impresionante y hace diferencia entre una cosa y otra. ¿Quién puede decir dónde comienza el alma y dónde comienza el espíritu? Un psicólogo no lo puede saber. Nosotros mismos ni sabemos. A veces cuando nuestra mente es una locura, estamos en una tormenta, todo está revuelto, no sabemos ni qué onda, ¿no? Igual en el cuerpo humano. Pregúntale a algún doctor. Pero es difícil revisar dónde comienza un ligamento, dónde termina para convertirse en coyuntura, o dónde literalmente ya es hueso, ¿verdad? El tuétano, aparte de ser muy rico en un caldo, ¿verdad? Es la parte más profunda, como dicen, es la médula. ¿Te acuerdas? La médula ósea. Y eso es lo que está ilustrando en esta porción, mi hermano, que así de precisa es la Escritura, de eficaz. Ahora, ¿qué hace? Versículo 12, discierne los pensamientos. Checa para dónde va. Pensamientos e intenciones. Otra vez, discierne los pensamientos y las intenciones. A ver, repítelo conmigo, así lo hago en las clases de canto. Los pensamientos y las intenciones. Toca tu cabeza y tu corazón. O sea, la palabra de Dios penetra, parte, discierne. ¿Y sabes qué es la palabra discernir? Es interesante, es la palabra críticos, de donde viene la palabra crítico, ¿verdad? Es una criticona, de donde viene nuestra palabra criticar, o cuando habla de algo que es decisivo, algo que es crítico. Dicen que la crisis es la antesala del cambio. Muchos de nosotros antes de venir a Cristo, ¿cuántos de nosotros llegamos a Cristo porque todo iba bien? No, estábamos en una crisis terrible, ¿verdad? Porque la crisis fue la antesala del cambio, estar en dos caminos que se ven claramente. Entonces la palabra es críticos, la palabra discierne, esa es otra cosa. Juzga dos cosas, los pensamientos, ¿verdad? Que habla de la imaginación, el pensamiento, donde deliberas, donde reflexionas, ahí entra la palabra de Dios, en tu razonamiento interno, la cual se refiere por lo general en la Biblia a malos pensamientos, a suposiciones malévolas. Ahí entra la palabra de Dios. Cuando estás, pues es que esto y lo otro, quién sabe qué. Cuando escuchas la palabra de Dios entra ahí y empieza a discernir pensamientos. Y las intenciones del corazón son dos cosas separadas. Enoia, cardia, corazón. Enoia de nois, de mente. Otras veces hemos hablado de la diferencia entre la mente y el corazón, pero la mente es donde razono y el corazón es donde instalo mis convicciones. Ahí están las intenciones de mi corazón, las actitudes que tengo, los propósitos que tengo para hacer lo que quiero hacer. O sea, el designio, la voluntad de mi ser, lo que me mueve, las motivaciones de que estoy haciendo algo. Por ejemplo, en todo este rollo del aborto, ¿no? Hay gente que está engañada y dice, sí, es que yo lo que quiero ayudar. No quiero que una mamá se muera al abortar solita, sin una supervisión profesional. Aunque hemos visto que no hay tal cosa como aborto seguro. Todo aborto es inseguro. Y ellos están diciendo y hasta se convencen, no es que queremos el bien para ellas, pero realmente tienen otra motivación. Provecho propio, dinero, poder, influencia política. Y esto es importante, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hay con nosotros ahora? Se supone que nosotros somos creyentes, ¿no? Queremos portarnos bien, queremos servir al Señor, queremos servir a nuestros hermanos. Sí, es cierto. ¿Cuántos queremos esto, mis hermanos? Bueno, pero tenemos un problema. Nuestro corazón tiene una característica. Jeremías 17:9, ¿qué dice? El corazón humano, ¿qué dice? Es de lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es?
O sea, eso hace la palabra de Dios. ¿Sabes que yo puedo estar predicando en este púlpito? Pasan los días, los años, y ni cuenta me doy, pierdo la brújula y de pronto mis motivos comienzan a cambiar. Y el Señor, comienzo yo a poner al Señor a un lado. Y de repente ni me doy cuenta y comienza a ser más importante para mí que me agradezcan, que la gente me dé su atención, que me dé regalos, reconocimiento. Y los motivos puros que yo tenía de enseñar la palabra de Dios, el amor al Señor, comienzan a decaer. Y créeme, eso sucede en cualquier persona y a veces no te das cuenta. Y no estoy hablando de alguien en particular. A todos nos pasa. Si tú dejas de que la Escritura te esté juzgando, si tú dejas de estarte lavando con la palabra y no la dejas entrar y la dejas hacer una división entre lo que es espiritual y lo que es carnal, de pronto ya estás yendo por otro lugar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Bueno, Dios trae prueba. ¿Te acuerdas la plata? La plata la ponen en fuego. ¿Y qué es lo que pasa? El fuego hace que la escoria suba. Y entonces el que la está purificando quita la escoria y deja la plata limpia cuando el fuego se calienta. Y eso es lo que hace Dios muchas veces en nosotros, con su palabra. De pronto Dios me pone en un lugar. Si yo pienso en eso, como pastor, no, todo padrísimo, la gente me agradece, todo el rollo, pero de pronto Dios hace circunstancias y me pone en una circunstancia donde ya nadie me agradece, donde no hay atención, donde no hay reconocimiento. Al contrario, me pone en un lugar donde hay reclamo, crítica, descontento, y ese problema, ¿sabes qué hace? Sacar algo que hay en mi corazón. Si yo en verdad estoy aquí por Cristo, eso no me va a importar. Incluso si hubiera persecución, latigazos, muerte, lo que sea. Si son motivos egoístas, por lo que estás haciendo, lo que estés haciendo, la prueba los va a sacar. Entonces, por eso tienes que estar con la palabra de Dios, para que eso no te pase. Y por eso Dios permite esas pruebas. Dios me va a decir, ¿sabes qué, Chuy? Hice esto para que te des cuenta que ya no estás ahí para mi gloria. Ya no estás ahí por amor a mi iglesia. Ya lo estás haciendo por ti. Entonces, aunque esta no sea una fácil manera de servir, Chuy, lo estás haciendo para ti, te estás sirviendo a ti mismo y no a mí. Por eso el Evangelio, Dios deja que haya trabas, que haya situaciones, que haya cambios en la iglesia, que haya situaciones económicas en tu vida, que haya divisiones. ¿Por qué? Porque todo eso te ayuda a monitorear tus motivos. Todo eso te muestra tu verdadero estado espiritual, si andas o no en Cristo. Acuérdate, lo he dicho otras veces, la prueba, el fuego de la prueba, o saca lo mejor de ti, o saca lo peor de ti, la escoria, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos ayuda, porque está discerniendo nuestros corazones. Jeremías 17:10, que es la siguiente parte del texto que acabamos de decir del corazón es perverso, dice, pero yo el Señor, checa lo que dice, investigo todos los corazones. ¿Y qué dice ahí? El Señor está examinando las intenciones secretas de tu corazón. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. A todos, dice, les doy la vida de recompensa según lo que merecen sus acciones. Es algo muy importante, mis hermanos. Porque por nuestra naturaleza, por nuestro background, como se dice en inglés, ¿verdad? Religioso, muchas veces estamos más interesados en nuestras acciones. Pero Dios no nada más está interesado en tus acciones. Dios está interesado en los motivos que te llevan a hacer esas acciones. Y si son motivos egoístas, Dios no los va a recibir. Por más que hayas ayudado a los huérfanos y a las viudas, por más que hayas hecho las mejores obras de bondad y de justicia, si los hiciste con los motivos equivocados, Dios no lo va a recibir. Por eso Jesucristo, por eso Dios está observando, por eso la palabra de Dios está llegando a esa parte de mi corazón. Dios mira el corazón, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. A Dios no le interesan tanto las obras externas si no surgen de un corazón sincero. Dios constantemente está probando si tus motivos son puros o no son puros, y lo cual surge cuando llega la prueba. Por eso el Señor les reclamaba esto a los israelitas, ¿te acuerdas? Los israelitas ya tenían todo un sistema religioso que ya no tenía nada que ver con la ley, o muy poquito, ya eran puros mandamientos de hombres, pero ellos sentían que estaban adorando a Dios, ¿no? Como en estos tiempos, no, es que yo estoy adorando a Dios. Muy bien, ¿y por qué? Pues porque no uso falda, bueno, las mujeres hablando de eso, porque me pongo un velo, o porque traigo saco, nada que ver. Mira lo que dice Mateo 15:7-9. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero checa lo que le importa a Dios, su corazón está lejos de mí,
Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces tienes que pensar en eso, y la palabra de Dios te enseña a ti, me enseña a mí. Dios está buscando tu corazón. ¿Te acuerdas cómo le llamaban a David? El hombre que conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David se deleitaba en la voluntad de Dios, no en la propia. ¿Te acuerdas la diferencia entre Saúl y David? Créeme, si tú hubieras vivido en aquellos tiempos, hubieras preferido a Saúl como tu vecino o como tu compadre. Saúl era una buena persona, Saúl era decente, Saúl tuvo una sola esposa, era un político bueno. David no, David tuvo muchas esposas, como papá fue un desastre. Pero había una diferencia, mi hermano. Saúl peleaba sus propias batallas. Dios lo llamó para servirlo y Saúl vivió para servirse a sí mismo. Por fuera decía servir al Señor, pero el día que el Señor lo rechazó por su desobediencia, a Saúl nomás le interesó y le dijo a Samuel: sí, pequé contra Dios, pero tú ven por favor y hónrame delante de esta gente. Y hasta que retuvo el reino en sus fuerzas, hasta que ya no pudo más, porque estaba centrado en sí mismo. David, por otro lado, ¿qué lo movía en su corazón? El amor al Señor. Cuando pecó terriblemente por meterse con Betsabé y matar al esposo de uno de sus soldados más fieles, esposo de Betsabé, ¿verdad? ¿Sabes qué fue lo primero que hizo cuando pecó y le dijo: tú pecaste contra Dios? Él dijo: Señor, no fue como Saúl. Le dijo: Señor, haz lo que quieras. Quítame el reino si quieres. Quítame la pleitesía de la gente, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No me deseches de tu presencia. El rey Asa, ¿te acuerdas el rey Asa? Le va bien, se porta bien, pero la segunda vez que lo atacan, se apoya en sus fuerzas con gente impía, y el Señor le dice, segunda de Crónicas: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que, ¿qué? Los que tienen corazón perfecto o completo para Él. Y eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí, mi hermano. Por eso el Salmo 19, donde estamos hablando de todas estas características de la palabra de Dios, David también le ruega al Señor. Salmo 19, 12 al 14 dice: ¿cómo puede reconocer los pecados escondidos en mi corazón? Está hablando de la palabra. Límpiame de esas faltas ocultas. Nos hace falta la palabra de Dios para que nos limpie de esas faltas ocultas, mi hermano, porque nuestro corazón es perverso. Versículo 13 dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Ese es el otro extremo, cuando somos descarados. No permitan que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y que la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces piensa en eso, mi hermano. Dios está enviando su palabra con este propósito: perforar hasta las partes más profundas de tu ser para mostrarte tus intenciones. Pero no nada más para avergonzarte, sino para limpiarte, para que le puedas amar, seguir y servir con sinceridad, con honestidad, con integridad de corazón, porque eso es lo único que recibe el Señor. Por eso la importancia de predicar la palabra, de que le estés en la palabra, de que atiendas a ella con diligencia, de que acompañes cuando escuchas la palabra y cuando lees, le acompañes de fe, para que pueda haber provecho en tu vida, para que puedas ver provecho de ella en tu vida. Por eso les dice, para que no caigan en semejante ejemplo de desobediencia e incredulidad. Mis hermanos, es un semejante ejemplo de desobediencia e incredulidad el no prestar atención cuando Dios está hablando, callando al que no debería haber sido callado jamás. Sí, Señor, luego te atiendo. Nada que ver. Punto número 3. La palabra también me alumbra a fin de que pueda estar seguro de que mi fe es genuina. Checa versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Otra vez está dándonos esta declaración definitiva en cuanto a Dios, esta ilustración que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y lo que está diciendo aquí es que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. ¿Has pensado en eso? Yo creo que esto te lo debes de llevar de tarea en tu mente y en tu corazón todo el tiempo. Señor, no hay nada oculto ante tus ojos. Porque somos tan necios que nuestro pecado, a veces pensamos: ay, ahorita al cabo nadie me está viendo. Nadie me está escuchando. Eso es necio pensar, mi hermano. O a veces comenzamos a pensar: no hay problema. ¿A poco? Sí, cualquier cosa pues lo enredo, al cabo soy bien labioso, ¿no? Así como lo hago con el resto de las personas, yo le tiro labia a Dios y ya, tranquilo, Señor, pues no es para tanto. No sé, piensa un poco en eso. Haz conciencia de eso. Dios
está en cada conversación interna que tienes. Dios está en cada intención verdadera de tu corazón. Por más bonito que te veas exteriormente y la gente estemos embelesados contigo y digamos, wow, mira nada más, ese cuate es espiritual. Bueno, Dios está viendo tu corazón. Cada acción. Para Dios nunca es oculto lo que hay en tu iPad, en tu teléfono, en tu compu, porque Dios se mete hasta la cocina en tu vida. ¿Por qué crees que para la gente que no le conoce le es más fácil tener un crucifijo o una imagen? Pues porque se las pone en el cuarto. Aquí, ahorita no te necesito, o la pone en un cajón, ¿no? Lo deja en un cuarto especial donde no moleste y nada más acude a Él cuando tiene una necesidad. Si Él tiene una voluntad, si Dios tiene un mandato, no, eso no importa. Lo que importa es lo que yo quiero y cuando yo lo tenga, ¿verdad? Pero que no se meta conmigo si yo no le doy permiso. Pero eso no es Dios. Nada más alejado de la verdad. Porque Él ya conoce todo de ti. Y me encanta saber que lo más impresionante es que no se harta de mí, mi hermano. Y no se harta de ti. No nos desecha. Sigue tratando con nosotros. Hay veces, como dice mi esposa, ni yo mismo me aguanto, ¿no? Ahora, el hecho de que no me fulmine o no me pague conforme a mis desobediencias no implica que no pasa nada. Dios está siendo paciente. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 2:4? Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Por qué Dios muchas veces no te ha agarrado nomás de los pelos así de repente, de aquí de los pelitos más chiquitos de las patillas? ¿Sabes por qué? Porque Dios es tolerante y paciente y porque Él te quiere guiar al arrepentimiento. No creas que es porque lo estás bailando. No. Cuando pecamos creemos que bailamos a la gente. No es así. Mucho menos a Dios. Dios está esperando, buscando. Y hay un tiempo de su gracia. Como ya lo aprendimos la semana pasada, ver el tiempo es hoy, porque mañana quién sabe. Y en verdad Dios te va a pedir cuentas. Y no meramente de tus malas obras, sino de tu incredulidad, de dejarlo con las manos extendidas, de menospreciar las riquezas de su bondad y paciencia, longanimidad. Por eso la siguiente parte dice Romanos 2:5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando. ¿Te fijas? Acumulando y acumulando al decir, no, después, mañana, quién sabe, ay no, qué difícil. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Obviamente este no llega si te arrepientes. Versículo 13 dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Entonces, ¿qué nos dice esto, mi hermano? Así tienes que conocer al Señor. ¿Sabes que ante Dios todas nuestras caretas son invisibles? Porque nosotros ponemos un rostro aquí, delante de las personas. No nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, no nos gusta mostrar nuestra debilidad. Y tenemos caretas, sabemos bien, hasta las practicamos en el espejo. No, yo voy a hacerle así. Yo me acuerdo que cuando yo manejaba en México, en el DF, la verdad a mí no me gusta el conflicto. Prefiero, como dicen, avoid it, ¿no? Acá. Pero yo en México hasta practicaba una cara mientras iba manejando y así hacía la cara para que la gente se asustara mientras me veía, ¿verdad? Pero era una careta, porque si me salía uno más canijo que yo, olvídate, huía. Pero así es, Dios mira más allá de tus caretas, mi hermano. A veces venimos con ese rostro aunque nuestro corazón está cayéndose en pedazos, nuestra familia está cayéndose en pedazos. A veces somos francos, pero no somos sinceros, porque nunca estamos diciendo lo que es. Tenemos un pensamiento totalmente distinto al que nuestra boca está diciendo. Entonces piensa en todo eso. Todo aquello con lo que te cubres, para el Señor es invisible. El Señor te ve y me ve literalmente encuerados. Y ese es el juicio de la palabra de Dios. Así llega la palabra de Dios, por eso es tan importante. Llega hasta los rincones más recónditos de mi ser. ¿Y sabes qué es lo que hace la palabra de Dios? Quita todo estorbo. Como ese bisturí de precisión arranca toda mi justificación. Cuando le dejo entrar, me deja sin excusas. Y me lleva al punto de decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. No soy nada. Seas tú veraz, Dios. ¿Sabes qué? Tienes razón, Señor. Seas tú veraz y yo un mentiroso. Tienes razón, Dios, en todo. Tú eres bueno, justo y yo soy malo. Señor, tienes razón.
tú seas justificado, Dios, pero yo soy culpable. O por otro lado, te lleva al punto de decir, sí es cierto, pero no quiero. Eres justo y bueno, pero no me gusta y no quiero. Eso hace la palabra de Dios, porque esos son los dos objetivos que tiene cuando viene a nosotros. Y esta palabra abiertas es bien significativa, mi hermano, porque literalmente esta palabra abierta a sus ojos significa tener la garganta expuesta o el cuello expuesto. En aquellos tiempos, en los sacrificios del templo, los sacerdotes tenían literalmente el cuello de sus víctimas, de estos animalitos, expuesto. Las revisaban y después les degollaban. Y en los tiempos antiguos esta palabra tenía dos usos diferentes. Se usaba para un luchador que tomaba a un oponente de la garganta, así frente a frente, ¿verdad? Porque así estaremos delante de Dios un día. Sin Cristo, bueno, así feo, pero con Cristo no. El otro uso tenía que ver con un juicio penal. ¿Sabes qué se le hacía al que estaba siendo juzgado? Le ataban una daga aquí, con el filo aquí, para que no bajara la mirada y para que estuviera viendo de frente al juez. Y los dos usos tienen que ver con una situación grave en un careo. Por ejemplo, Job, ¿te acuerdas de Job? Por muchos capítulos estaba sacando todas sus inconformidades. ¿Y por qué a mí, Dios? Y yo esto y yo lo otro. Dios, qué injusto eres. Y yo quiero mi careo con Dios. Yo quiero ponerme, porque cuando me pongan frente a Él, yo le voy a decir, ahora sí, todo lo injusto que fue conmigo. Y después de capítulos y capítulos de llenarse la boca de esto, que Dios era injusto, pidiéndose audiencia con Dios, ¿sabes que Dios se la concede? Y Dios no le responde sus preguntas, le da más preguntas a Él. Porque la respuesta para Job era Dios mismo. Y finalmente, ¿sabes qué dice Job? Job 42, 1-5, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y Job todavía sus hijos siguen muertos, todavía perdió todo, todavía está lleno de llagas y está diciendo esto porque Dios le concedió la audiencia. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él quería ser enseñador de Dios, pero se da cuenta que no es posible. Y checa el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Ese es el punto, mi hermano, el cuello abierto. Cuando el incrédulo, el que nunca quiso, llegue al recuento de la palabra de Dios, va a estar cara a cara con la verdad perfecta de quién es Dios justo, bueno, santo, y va a ver sobre sí mismo que Él es injusto, imperfecto, y se va a dar cuenta que la única salida que en verdad tenía era Jesucristo y la rechazó. Por eso tú y yo tenemos que mirarnos así, mis hermanos. Cada vez que estamos expuestos ante la palabra de Dios, estamos expuestos ante su bisturí, ante la mirada fija de Dios sobre nuestros ojos, sus ojos con los tuyos y con los míos, juzgando nuestra conciencia, juzgando nuestro corazón, queriéndote hacer ver la verdad de ti y la verdad de Él. ¿Quién en realidad es Él y quién en realidad soy yo? Porque mi corazón perverso y engañoso me hace pensar diferente de mí mismo. Siempre tiendo a pensar que tengo un mayor concepto, un mayor valor que los demás, incluso que Dios. Pero la palabra de Dios viene y me dice y me sienta. Y me dice, no, hay uno solo bueno y ese es Dios. Y eso me recuerda que yo voy a estar delante de Dios y voy a dar cuenta de cada palabra que Dios me reveló, que creí o que rechacé. La palabra de Dios perfora hasta las partes más profundas del corazón del hombre. Y esto es importante, porque cuando llegue el juicio para aquellos que no creyeron, precisamente es lo que va a hacer la palabra de Dios. Va a revelar si la fe que está ahí en ese lugar tan profundo fue genuina o no. Por eso piensa en eso de la palabra de Dios. Sí nos salva, sí nos consuela, sí nos alimenta, sí nos sana, pero también es una herramienta de juicio y de ejecución. ¿Por qué crees que tantas veces nos incomoda? Porque te está juzgando. No soy yo, muchas veces la gente piensa eso. Es Él, ¿por qué dice eso? No soy yo, es la palabra de Dios. Mi opinión, mi juicio no te sirve para nada. Pero la Escritura, cuando tú estás escuchándola, está haciendo incisiones quirúrgicas. Está tratando de revelar tus intenciones más profundas para sanarlas.
Por eso a veces piensas, oye, ¿quién le habrá dicho, quién le habrá ido a decir toda mi vida al pastor, no? Pero no es así, es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios viva, eficaz, más filosa que toda espada de dos filos, cortando de ahí y de regreso. ¿Sabes para qué? Porque Dios quiere que seas genuino. Dios quiere que seas honesto. Y si tú la tomas en cuenta con diligencia, disposición, fe y confianza, la escuchas, no te endureces ante esta voz preciosa, no te permites andar vagando en tu corazón, entonces te limpia, te levanta, te sacude, te muestra su misericordia, te fortalece, te transforma, te dice, vete y no peques más. Pero para aquellos que la rechazan y la rechazan, que se endurecen por este corazón malo de incredulidad, el día del gran juicio la palabra de Dios va a penetrar, va a desnudar sus corazones y toda farsa y toda hipocresía se va a quedar al descubierto. Entonces piensa en eso, mi hermano, hablando en este caso aquellos que no han hecho una decisión legítima. No importa qué tan verdadero parezcas haber hecho una confesión de fe. No importa cuántas buenas obras, no importa cuánto te hayas sacrificado en servir a Dios. Si no hubo un corazón sincero y un honesto arrepentimiento, de nada sirve. Porque Dios busca una fe honesta y sincera. Porque si te das cuenta, para Dios lo que realmente importa son eso, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice John MacArthur en su comentario, hago la cuota, dice, la palabra de Dios discierne perfectamente. Es la palabra críticos. Y no solamente analiza perfectamente todos los hechos, sino todos los motivos, todas las intenciones y las creencias, de tal manera que ni siquiera el más sabio de los jueces o críticos humanos podría discernir. La espada de su palabra no cometerá errores en el juicio o la ejecución. Se quitarán todos los disfraces y solo la persona real quedará a la vista. A la luz de un juicio tan perfecto y veraz. Entonces, concluye, a la luz de un juicio tan perfecto y veraz y de un reposo tan maravilloso y hermoso, ¿por qué endurecerse? ¿Por qué endurecer el corazón ante Dios, hermano? Porque Dios no quiere eso. Por eso, ¿te acuerdas cómo cierra? Dice que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia, de incredulidad. Es algo terrible, es algo malvado no atender, no valorar la paciencia y la longanimidad de Dios para nosotros. Por eso el autor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo no procuraremos entrar en el reposo de Cristo, esforzarnos por caminar en Él, por andar en su palabra? ¿Por qué no desde el sábado anterior al domingo preparar tu corazón en lugar de hacer quién sabe cuántas cosas? O si las tienes que hacer está bien, pero preparar tu corazón y en la mañana del domingo igual. ¿Sabes qué? Voy a prepararme para escuchar al Señor. En todos los demás días. Un tiempo en la palabra de Dios. Quiero escucharte, Señor. Te dejo con un texto para que luego oremos. Dice Romanos 2, 4 al 6. Y esa parte, vamos a leerlo con cuidado. Ya lo leímos un poco, pero dice, perdón. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Por qué está hablándonos? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ese es el punto, porque nuestro pecado nos esclaviza. Y es lo que nos tiene así, infelices. Versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dice el versículo 7. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esta manera muestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Obviamente a través de la fe. Versículo 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que se niegan a obedecer la verdad. Los que no haya lugar la palabra en sus corazones. Y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Versículo 12.
Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes en sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Cheque el versículo 13. Hablando de la ley, es la palabra de Dios. Pues el simple acto de escuchar la ley o la palabra no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley o la palabra. Es poner atención con fe, creerla y vivir por ella, lo que nos hace justos ante sus ojos. Por último, versículo 14 al 16. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? ¿Ya entiendes a qué se refiere con la vida secreta, mi hermano? Después de lo que vimos, ahí es donde va a llegar el juicio. ¿Te acuerdas cuál es la obra de Dios, mi hermano? Que crean en Jesucristo, que crean en Dios y a Jesucristo al que Él envió. Es fe. ¿Te acuerdas lo que implica fe, mi hermano? Confianza, rendición, obediencia a la verdad. ¿Te acuerdas que incredulidad es desobediencia y maldad? Por eso todo se trata de fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero terminar con esto. ¿Cuántos están dispuestos a tomar seriamente la Escritura? Como 3 acá, los demás no. Entonces deja que la palabra te alumbre, mi hermano. Aprende, deja que te juzgue. No te justifiques. Atiende porque Dios te está hablando cada día lleno de amor y misericordia. Toma tu responsabilidad. No la desatiendas. Atiende con diligencia. Ahora quiero hacer esta invitación. Si hay alguien que necesita pedir perdón a Dios y comenzar el día de hoy a tener una actitud distinta, a comenzar a acompañar de fe tu oír la palabra de Dios, te invito a que te pongas de pie y que se lo pidamos a Dios con todo nuestro corazón. Y te invito a que hagas esto consciente en tu corazón, si en verdad lo quieres hacer. Señor Jesucristo, qué maravillosa es tu palabra, Dios. Señor, como dice Isaías, Señor, como tus pensamientos no son los nuestros, se separan de los nuestros, así como el cielo y la tierra, Dios. Y Señor, mira tu iglesia, Padre. Nos has dado el gozo y el privilegio de escuchar tu palabra por años. Dios, y gloria a Dios, Señor, tú conoces bien cada corazón, yo no, pero tú sí. Gloria a Dios por aquellos, Señor, a los cuales has transformado, a los cuales has ido llevando, Señor, paso a paso conformando tu imagen, Señor. Gracias a Dios por ellos, Señor. Ayúdalos, por favor, ayúdanos a mantenernos ahí, Dios, porque esta lucha no se va a acabar hasta que lleguemos al cielo. No se va a acabar. Esa es nuestra batalla, Señor, permanecer en tu reposo. Perdónanos, Señor, en nuestras debilidades. Perdónanos cuando caemos, Señor. Pedimos de tu protección. Queremos honrarte, queremos servirte. Pero en especial esta tarde, Señor, yo te pido por aquellos que tienen años escuchando y han hecho oídos sordos, tienen un corazón duro. Dios, por favor, trae arrepentimiento, Señor. Por favor, Señor, tu palabra dice que están acumulando ira. Te pido por aquellos que no han hecho una decisión real en sus corazones y que tienen una careta externa. Tú los conoces, Dios. Yo te pido por ellos, Padre. Y si tú eres esa persona, te pido que le digas, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero hoy caminar contigo. Creo lo que estoy escuchando. Quiero seguirte en verdad. Quiero creer tu palabra, Señor. Y de hoy en adelante quiero acompañar mi oír de tu palabra de fe y confianza. Perdóname, Señor. Mi corazón ya se ha endurecido, Dios. Escucho esto como lindas canciones, pero
no ocurre nada en mi vida. Y no es porque la palabra no sea eficaz, sino porque he endurecido mi corazón. Dios, yo te pido que lo vuelvas a hacer suave, Señor. Que quites este corazón de piedra y me permitas el día de hoy, Señor, en este día de julio 22, que me permitas, Señor, a partir de hoy volver a tomar una decisión, Señor, de comenzar a caminar en ti, Señor, y hacer este deseo, Señor, procurar con diligencia andar en tus caminos. Dios, te pedimos por aquellos, Señor, que de una u otra manera, Señor, han dejado de lado tu palabra, Señor, y no están acá, Señor. Ayúdales, Padre, a regresar a ti, Señor, a caminar contigo para nuestra bendición. La oportunidad se va a acabar el día que vengas por mí o que vengas por tu iglesia, Señor. Mientras estamos aquí hay oportunidad, pero no sabemos el día de mañana, no lo sabemos. No sabemos un rato más qué va a pasar. Dice tu palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si hay alguien que no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, yo te quiero invitar. Y te quiero invitar a que lo hagas públicamente, porque dijo el Señor que quien le reconozca públicamente le reconocerá delante de su Padre que está en los cielos, y quien no le reconozca públicamente, Él no le va a reconocer. Tal vez todos ya han hecho una decisión, pero habrá alguien que no la haya hecho. Quiero dar esa oportunidad. Alguien que decida en este momento, Dios, yo quiero, Señor. Creía que sí lo había hecho, pero no lo había hecho. ¿Hay alguien que quiera darle al Señor su corazón y su vida en este día? Bien. Pues terminemos con un canto y hagamos del Señor este día un pacto con Él.